Mi hijo me envió un mensaje para cancelar la cena, pero no fue eso lo que me dejó paralizada. Fue el mensaje que le siguió: mi mujer no quiere que vengas. Si alguna vez te ha descartado tu propia familia como si no fueras nada, si alguna vez te has sentido como una carga de la que estaban deseando deshacerse, espero que sigas leyendo. Y si alguna vez has tenido una madre o has sido madre, por favor deja un comentario. Quiero saber, alguien como yo merece que la traten así. Recuerdo aquella tarde perfectamente. Era un fresco día de octubre. La luz del sol era fina y delicada como el papel de seda. Estaba en la cocina planchando mi vestido azul marino ese de tela suave y corte, ligeramente entallado. Discreto sin demasiadas florituras. Era el vestido que siempre elegía para las ocasiones familiares especiales. Mi nieta Sofía me dijo una vez: «Abuela, estás tan elegante con ese vestido». Se suponía que hoy era uno de esos días. La familia iba a celebrar su primera cena en la nueva casa de mi hijo Javier y su esposa Verónica. Se habían mudado hacía un mes. Esa casa, para ser sincera, la había pagado yo en su mayor parte. «Es por el futuro de la familia», me había dicho Javier. Y yo le creí. Por aquel entonces todavía pensaba que todo lo que hacía era un acto de amor. Me puse el reloj que Jaime me regaló para nuestro 300º aniversario. El reloj que conservaba como si aún midiera el tiempo con él, a mi lado. Eran las 18:05. Tenía casi una hora para prepararme. Atravesé el salón. Mi mano rozó el sofá de cuero beige, alisando unas cuantas arrugas antes de detenerse en la estantería de madera llena de fotos Jaime y yo, el día de nuestra boda. Un joven Javier abrazando a su primer cachorro. Sofía con su toga de graduación. Aquellos momentos permanecían allí congelados en el tiempo sin saber que un día se cubrirían de polvo. De repente mi móvil vibró una vez. Miré la pantalla Javier. 18. Lo cogí, me puse las gafas de leer y abrí el mensaje. «Hola, mamá. Lo siento muchísimo, pero tenemos que cancelar la cena de esta noche. Un cambio de planes». Hice una pausa. Justo ayer me había escrito: «No te olvides a las 19 cerro. Tenemos algo importante que contaros». Estaba a punto de responderle para preguntar qué había cambiado cuando... Antes de que pudiera, el móvil vibró de nuevo. Un nuevo mensaje del mismo número. «Verónica no quiere que vengas». Yo me hundí en el sillón. Un escalofrío me recorrió la espalda y se instaló en la base de mi nuca. No era porque la casa estuviera fría. Era porque en ese único instante lo comprendí. Ya no era bienvenida. Ni una llamada. Ni una explicación. Solo una simple frase, como si yo fuera una silla de más en la mesa del comedor. No lloré. Fue extraño. No estaba enfadada ni dolida. Simplemente me sentí vacía. Miré a mi alrededor. Todo parecía demasiado silencioso. El reloj de pared seguía haciendo tic-tac. La estantería de las fotos aún estaba iluminada por la pequeña lámpara. Pero sentí que todo me había dado la espalda, igual que mi hijo, con un único y tajante mensaje. Me quedé mirando la pantalla. Las palabras seguían ahí más frías que cualquier viento de invierno. «Verónica no quiere que vengas». Dejé el móvil. En silencio me quité el vestido recién planchado, lo doblé y lo volví a colgar. Aún no le había quitado la etiqueta del precio. No sé por qué. Quizás nunca creí de verdad que estuviera invitada. Quizás en el fondo siempre supe que yo era solo un accesorio tolerado, únicamente mientras fuera útil. Me volví a sentar con la mirada fija en nuestra vieja foto de boda. Jaime sonreía. Yo no.
Mi corazón latía lentamente, cada pulso clavando una única pregunta más hondo en mi alma. ¿Qué había hecho mal para convertirme en una extraña en mi propia familia? Entonces no tenía la respuesta, pero supe con certeza que algo dentro de mí se rompió. En silencio, pero irrevocablemente. ¿Qué harías si tu propio hijo te dijera que no eres bienvenido en la casa que tú pagaste? Voy a contarte lo que hice. Y creo que querrás escuchar el final. Aquella noche no cené. Me preparé una taza de té negro, pero solo di un sorbo antes de dejarla en la mesita junto al sillón. Las luces del salón seguían encendidas, pero sentía que toda la casa se había encogido. Me quedé sentada sin hacer nada. No encendí la televisión ni la radio. Solo miraba por la ventana. La brisa en el porche removía los visillos de esos que siempre me gustaron, porque eran ligeros como un suspiro. Aquella noche la casa no tenía aliento. No sé por qué, o quizás sí me levanté y fui hacia el escritorio de roble junto a la librería donde guardaba mis papeles. Mi madre solía llamarlo el escritorio de los recuerdos. No buscaba nada en particular, pero mi mano abrió el cajón derecho donde guardaba los archivos financieros de la familia. Saqué una pila de documentos, los puse sobre el escritorio y me senté. Los revisé uno por uno, lentamente, como si estuviera limpiando capas de polvo de los recuerdos que una vez consideré un motivo de orgullo. Encontré la factura del todoterreno que Verónica se había comprado hacía 3 años. Costó casi 55.000 €. Yo había pagado casi toda la entrada, porque según ella su coche viejo no daba la imagen correcta ante los clientes de inmobiliarias de lujo. Asentí, no porque creyera en su carrera, sino porque creía que si ayudaba quizás dejaría de mirarme como si yo fuera una anciana molesta. Luego estaba el recibo de la matrícula del primer año de universidad de Sofía. Aún recordaba la noche en que llamó diciendo que a sus padres no les llegaba el dinero, y yo transferí el dinero de inmediato. Estaba el recibo de la reforma de la cocina. Verónica quería un espacio diáfano, así que tiraron una pared. Pagué casi 16.000 €. La dueña de mi antiguo piso vivió hasta los 92 años sin cambiar jamás su cocina. Y yo había pagado por cambiar una cocina para alguien que ni siquiera me invitaba a comer. Luego venía la póliza del seguro de vida de Javier, la tarjeta de crédito a mi nombre, que Verónica usaba para emergencias. Cada uno de esos papeles era una vez en la que yo había dicho, sí, yo me encargo. Me quedé sentada con las manos temblando ligeramente, pero no por la edad. Era por la revelación de que no podía recordar la última vez que había hecho algo por mí misma. Ninguno de ellos me había preguntado jamás, «Mamá, ¿te queda suficiente?». Ninguno de ellos había dicho nunca, «¿Necesitas algo, mamá?». Me levanté, fui al cajón de abajo y saqué un libro de contabilidad negro, de tapa dura, el que usaba para registrar mis gastos mensuales. Lo hacía desde que era joven. El libro era grueso, sus páginas ligeramente amarillentas por el tiempo. Lo hojeé rápidamente. Cada página era un mes. Cada apunte era un nombre, una cantidad y una razón. 174 apuntes. Los conté. 174 veces había transferido dinero. 174 razones por las que pensé, si soy lo bastante buena, me necesitarán. Cogí unas tijeras del cajón del escritorio. Sin dudar, sin pensarlo 2 veces. Corté el libro de contabilidad por la mitad. Las hojas se atascaron en el grueso fajo de papel del centro y tuve que usar las 2 manos para forzarlas a pasar. El sonido del papel rasgándose no fue fuerte, pero para mí sonó como el romperse de unos grilletes.
A continuación cogí la tarjeta bancaria suplementaria la que usaba Verónica. La sostuve, la puse sobre el escritorio y la corté en dos. Un solo corte. Limpio. Frío. Mi mano no tembló. Cogí el teléfono. Llamé al banco. Buenas noches, señora Fuentes. ¿En qué puedo ayudarla? Una voz de mujer educada y familiar. Quisiera cancelar todos los pagos automáticos de mi cuenta y revocar el acceso a cualquier otro usuario. ¿Está segura, señora? Esta lista tiene 174 elementos activos. Estoy segura, dije esta vez sin un ápice de duda. La mujer al otro lado guardó silencio unos segundos. Oí el tecleo de un teclado. Luego dijo: muy bien, he suspendido todas las transacciones. Puede venir mañana a la sucursal para firmar la confirmación final y hablar con nuestro equipo legal si lo desea. Gracias, respondí con la voz más ligera de lo que esperaba. Colgué. Me senté en silencio. El viento seguía agitando suavemente los visillos. Miré la pila de papel cortado, la tarjeta rota y el libro de contabilidad destrozado. Por primera vez en años, la opresión en mi pecho había desaparecido. Era como si alguien acabara de quitarme de los hombros una mochila llena de piedras, un peso que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado que lo soportaba. Me pregunté, ¿es esto lo que se siente al ser libre? Aquella noche, antes de irme a dormir, escribí una sola línea en el pequeño cuaderno que guardaba junto a mi cama. Creía que estaba comprando su afecto. Resulta que solo estaba alquilando su silencio. A la mañana siguiente, fui al despacho del abogado. No por ira, no por venganza, sino porque sabía que si no lo hacía ahora, llegaría un día en que no me quedaría nada, no solo dinero, sino respeto por mí misma. Y a mi edad, el autorrespeto es un activo más valioso que cualquier cuenta de ahorros. El despacho de Ricardo Montes estaba en el centro de la ciudad. Un viejo edificio de ladrillo rojo, de 3 plantas con un ascensor lento y olor a papel antiguo. Ricardo era el único amigo íntimo de mi marido Jaime que aún vivía. Habían jugado al golf juntos todos los domingos, hasta el día en que Jaime ya no tuvo fuerzas para llegar al campo. Después del funeral, Ricardo fue la primera persona en llamar y preguntar: «Consuelo, sé que eres fuerte, pero si alguna vez necesitas algo, aquí estoy». Nunca había aceptado su ofrecimiento. Hasta hoy. Cuando entré, su secretaria rubia me saludó con una pequeña sonrisa. «Buenos días, señora Fuentes. El señor Montes la espera en la sala de juntas 2. La sala estaba tal y como la recordaba de mi última visita hacía más de una década: sillas de cuero marrón oscuro, una ventana con vistas a la calle Mayor, un escritorio ordenado y el pequeño cactus que siempre tenía en una esquina». Ricardo se levantó para estrecharme la mano. Su agarre era firme, el apretón de un hombre que conocía a mi marido, hasta en sus más mínimos hábitos. Consuelo dijo: «Supongo que no estás aquí para hablar del swing de golf de Jaime». Me senté y respiré hondo. «Ricardo, quiero cambiar mi testamento. Y no solo eso. Quiero proteger mis bienes de mi propio hijo». Él asintió sin preguntar por qué, y simplemente abrió el cajón de su escritorio para sacar un expediente limpio. «Sospecho que tenemos una conversación seria por delante». Hablamos durante casi una hora. Se lo conté todo: cada suma de dinero, cada transferencia, cada una de las promesas de Javier, cada ápice del derecho que se atribuía a Verónica. No adorné ni suavicé los detalles. Simplemente lo relaté uno por uno, como si estuviera registrando cada acto de bondad que había sido tratado como una exigencia.
Quiero crear un fideicomiso irrevocable, dije, y transferir todos mis activos a él. Seré la única beneficiaria durante el resto de mi vida. Después de mi fallecimiento quiero que se distribuya según mis deseos, sin posibilidad de ser modificado. Ricardo repasó cuidadosamente cada punto. No tenía prisa. Era el tipo de hombre que nunca ponía la pluma sobre el papel hasta estar seguro de que entendías cada consecuencia. ¿Y la distribución de los activos?, preguntó. No tardé mucho en decidir. Sofía se lleva el 60%, dije. Es la única de la familia que nunca me ha pedido un céntimo. Ricardo tomó nota. El resto, continué, se dividirá a partes iguales entre 3 lugares: la biblioteca municipal, la residencia de ancianos San Martín y un fondo de becas para mujeres jóvenes sin recursos de zonas rurales. Y Javier y Verónica. Quiero que reciban exactamente nada. Ricardo levantó la vista. Sus ojos no mostraban sorpresa, pero tampoco frialdad. ¿Estás segura, Consuelo? Es un paso muy importante. Asentí. No es porque quiera darles una lección. Es porque me niego a que me conviertan en una lección para ellos. Imprimimos los documentos, 3 copias. Ricardo leyó cada cláusula, cada activo listado, cuentas bancarias. La casa, terrenos, acciones, bonos del Estado, fondos de jubilación. Escuché con atención. Luego cogí el bolígrafo. Cuando mi mano tembló por primera vez, dejé el bolígrafo. Ricardo no dijo nada, solo me sirvió más agua en el vaso. Respiré hondo y luego firmé cada página. Cada trazo del bolígrafo se sentía como un paso para alejarme de la sombra de la madre sufridora que solía ser. No enfadada, simplemente segura. Cuando todo estuvo hecho, Ricardo cerró el expediente. Su voz era tan suave como una tarde de otoño. Por fin has aprendido a proteger tus bienes de tu propia familia. Miré por la ventana. Unos niños montaban en bicicleta por la acera persiguiéndose como si el tiempo fuera un bien inagotable. Sonreí no con satisfacción, sino porque por primera vez en años sabía que acababa de hacer algo por nadie más, solo por mí. Me volví para mirar a Ricardo. No lo estoy protegiendo, Ricardo. Lo estoy recuperando. Estaba pelando una manzana cuando oí un coche detenerse frente a la casa. El sonido no me era familiar. No era el motor del coche de Sofía ni el del camión de reparto. Eché un vistazo por el visillo. Era Javier. Salió del coche con la ropa arrugada, el pelo revuelto, los zapatos sin brillo y el rostro demacrado y exhausto. Hacía mucho tiempo que no lo veía con un aspecto tan descuidado. No era el aspecto pulcro y corporativo que solía llevar a mi casa, ni el atuendo pub presentable en el que Verónica insistía para los eventos familiares. Este era el aspecto desaliñado de un hombre que acaba de darse cuenta de que algo se está rompiendo. No fui a la puerta a recibirle. Simplemente la abrí y volví a la cocina. El hervidor estaba a punto de bullir. Puse una segunda taza en la bandeja, pero no había decidido si le serviría té. Javier entró sin llamar, sin saludar. Se quedó de pie al borde del salón y dijo: «Mamá, necesito hablar contigo». No me di la vuelta. Vertí el agua caliente en la tetera, eché una bolsita de manzanilla y puse la tapa. Solo entonces me giré lentamente para mirarle. «Siéntate», dije señalando una silla en la mesa de la cocina. Javier se sentó con las manos entrelazadas, los ojos fijos en la mesa. «Verónica, estamos en problemas», empezó con la voz queda y tensa. «Ya lo sabes, ¿verdad?». No respondí. «Suspendiste los pagos. El banco ha llamado. Dicen que si no tenemos los fondos para el final de la semana van a embargar la casa».
Cogí una cucharilla y removí mi infusión lentamente. Cada vuelta de la cuchara era una medida de mi respiración controlada. La tarjeta de Verónica también fue rechazada. Continuó. Está hecha un desastre. Sofía está preocupada. Dejé la cucharilla y serví la infusión en 2 tazas. Puse una delante de mí. La otra la dejé en el otro extremo de la mesa, casi fuera de su alcance. No se la ofrecí. No se la acerqué. Puedes volver a activar los pagos solo por unos meses, hasta que nos recuperemos. Le miré, no con ira, solo con calma. Javier, ¿sabes cuánto pagué por esa casa? Asintió lentamente. ¿Y el coche de Verónica? La cocina que quería reformar. ¿Los cursos que decía que eran para su desarrollo profesional? Siguió asintiendo. Mantenía la mirada baja. Puse mi mano sobre la mesa suavemente. No la golpeteé. No la estrellé. Simplemente la apoyé allí. Tu mujer puede llevar vestidos de marca, dije con voz baja y firme, pero parece que no puede permitirse su propia vida. Javier levantó la vista. Tenía los ojos rojos, pero no discutió. Lo siento, dijo. De verdad que lo siento. Nosotros no pensamos que se llegarías a esto. Asentí. Estoy segura de que no. Pero tampoco me preguntaste nunca cómo me sentía yo. El silencio llenó la cocina, roto solo por el suave crepitar de la tetera al enfriarse. Miré directamente a mi hijo, el niño que una vez se aferró a mi pierna en el hospital, que me pedía que le atara los cordones, que gritaba «¡Mamá!» cada vez que se metían con él. Ahora estaba allí sentado un hombre hecho y derecho, con una casa, una esposa, una hija, mirándome como si yo fuera la guardiana de la cámara acorazada de un banco. Antes era tu madre, dije con voz uniforme pero clara. Pero ahora solo soy tu banquera. Javier abrió la boca, pero no salió nada, porque no quedaba nada que decir. Supe que algo iba mal cuando vi los 3 coches aparcados enfrente. Un todoterreno negro, el de Verónica, un sedán plateado familiar, el de su hermana y su cuñado, y una extraña furgoneta que supuse que pertenecía a alguien. No había invitado a nadie hoy, y no había razón para que aparecieran todos a la vez, a menos que lo hubieran planeado. Me quedé dentro, detrás de la puerta de roble, con un paño de cocina todavía en la mano, observando a través de una rendija en los visillos. Verónica fue la primera en salir, un vestido blanco, ajustado, el pelo perfectamente peinado, y la sonrisa forzada que le había visto cada vez que quería algo de mí. Javier la seguía con el rostro tenso, como un hombre de 50 años arrastrado a una reunión de padres y profesores. Sofía fue la última, agarrando su bolso, caminando despacio y deseando claramente estar en cualquier otro lugar. Abrí la puerta cuando sonó el timbre, ni demasiado rápido ni demasiado educadamente. «Hola, Consuelo», dijo Verónica con la voz más aguda de lo habitual. «Estamos aquí hoy para tener una conversación seria con toda la familia como testigo». Levanté una ceja sin apartar la mirada. ¿Toda la familia? ¿O quieres decir el jurado? Verónica me ignoró haciendo un gesto para que los demás entraran. No les bloqueé el paso, pero tampoco los invité a entrar. Simplemente me di la vuelta y entré en el salón, donde hacía tiempo había dispuesto 2 filas de sillas para leer. Hoy, sin quererlo, se habían convertido en asientos para aquellos que querían restaurar la justicia. El aire en la habitación estaba cargado de tensión. Verónica se sentó en el centro, con las manos en el regazo, la espalda recta como alguien que dirige una reunión de la junta directiva.
Javier se sentó a su lado evitando mi mirada. Los demás estaban en silencio. Sofía eligió un asiento en el extremo aferrada a su bolso con el abrigo todavía puesto. «Estamos aquí», comenzó Verónica, «porque has suspendido todos los pagos, poniendo a esta familia en riesgo de perder nuestra casa, nuestros coches, todo. Eso no es justo». Me quedé quieta sin reaccionar. Quería escucharlo todo. «Entiendo», continuó, «que tengas tus razones. Quizás sea un malentendido, quizás alguien dijo algo que te molestó. Pero hoy he traído un documento, un poder notarial que firmaste hace tiempo, dándonos a Javier y a mí el derecho a gestionar tus bienes, si ya no estuvieras mentalmente capacitada». Sacó un papel plastificado de su bolso, algo que nunca había visto en esa forma. «Queremos que firmes la escritura de la casa como acordaste hacer originalmente». Miré el papel. La firma en la parte inferior. El nombre desvaído y borroso como si hubiera sido reimpreso. Y entonces sonreí. «Así que esto», dije lentamente, «es por lo que realmente estáis aquí». Verónica asintió. «Tú lo aceptaste». No repliqué. Confié en vosotros, pero nunca firmé nada parecido. Antes de que nadie pudiera reaccionar, llamaron por segunda vez a la puerta, un golpe firme y decidido. Me levanté y abrí. Era Ricardo Montes, mi abogado, con otro hombre de traje oscuro detrás de él, con una mirada afilada como una navaja. «Me han invitado», dijo Ricardo, «para resolver un asunto legal emergente». Me hice hacia un lado para dejarle pasar. Había organizado su llegada de antemano. El rostro de Verónica palideció. «¿Quién es usted?» «Soy el asesor legal de la señora Fuentes», respondió Ricardo. «Y tengo cierta información que revelar». Abrió su maletín y sacó un expediente claramente marcado. Me entregó una copia a mí, una a Javier, ninguna a Verónica. La señora Fuentes ha transferido la totalidad de su patrimonio a un fideicomiso irrevocable. La plena propiedad de todos los activos reside ahora en este fideicomiso con ella misma como única beneficiaria vitalicia y los herederos posteriores explícitamente designados. Se volvió hacia Verónica. El hecho de que haya traído un documento modificado y lo haya presentado al propietario legal constituye un acto de fraude. Si la señora Fuentes lo desea, podemos proceder con acciones legales por falsificación de documentos. El aire se congeló. Javier no levantó la vista. El rostro de Verónica se enrojeció, pero no dijo nada. Sofía permaneció inmóvil, pero vi cómo su mano se aferraba con más fuerza a la correa de su bolso. Me levanté. Fui hacia la puerta. La abrí de par en par y la brisa de la tarde entró barriendo la estancia. La luz del sol proyectó una larga y fría franja sobre el suelo de madera. Me di la vuelta y miré directamente a Verónica. No solo os mantuve, dije, mi voz no era alta, pero cada palabra cayó como un martillazo. También soy más lista de lo que crees. Señalé hacia afuera. Fuera de mi casa. En los días posteriores al juicio familiar, mi casa volvió a su silencio familiar. No más taconeo de Verónica en el parqué, no más portazos del coche de Javier al marcharse apresuradamente, no más presencias silenciosas y fuera de lugar de personas a las que me veía obligada a llamar familia. Solo yo, los gorriones al otro lado de mi ventana y mi taza de manzanilla matutina. Y luego estaba Sofía. Llamó a mi puerta un jueves por la tarde, sin prisa, sin furtividad. Solo un suave golpe, como si supiera que no esperaba a nadie, pero aún así tuviera esperanza. Abrí la puerta.
Sofía estaba allí con una vieja bolsa de lona no muy llena, el pelo recogido en un moño desordenado, vistiendo una fina chaqueta vaquera. No dijo, «Lo siento», ni se apresuró a abrazarme, lo que, para mi alivio, hizo más fácil respirar. «¿Puedo quedarme contigo un tiempo?», preguntó. «Es que las cosas en casa no están precisamente tranquilas ahora mismo». Asentí y abrí más la puerta. Le di a Sofía la habitación de arriba, la que tiene la ventana que da al jardín. Había sido la habitación de Javier de niño, luego una habitación de invitados. Últimamente solo se usaba para guardar mantas extra y algunos regalos de Navidad sin abrir. Sofía la limpió en una tarde y dijo, «Me encanta la luz que hay aquí». No hablamos mucho los primeros días. Solo cenábamos juntas el caldo de pollo que siempre preparaba cuando alguien en casa estaba enfermo, aunque esta vez nadie lo estaba. A la mañana siguiente, Sofía se despertó temprano. Cuando salí al porche desde la cocina ya estaba regando las plantas, usando la misma regadera que guardaba detrás del armario de madera esa, que nadie más recordaba. Me quedé un momento allí observándola trajinar con la manguera con las mangas remangadas hasta los codos y luego volver a por más agua para las macetas de lavanda que acababa de replantar el mes pasado. «¿Me enseñas a podar las plantas?», preguntó, mientras yo salía. «No quiero hacerlo mal». Le di las tijeras de podar mostrándole cómo hacer un corte limpio y diagonal sin aplastar el tallo. La sensación de que alguien quisiera aprender algo de mí de nuevo. Había pasado mucho tiempo. Fuimos al mercado de productores el domingo. Era el mismo mercado en el centro del pueblo, con los mismos puestos de verduras y los mismos vendedores que habían envejecido a mi lado. Sofía escogió fresas preguntándome cómo distinguir las dulces de las que solo tenían buen aspecto. «No cojas las más brillantes», le dije. «Las de un rojo intenso un poco blandas al tacto suelen ser más dulces». Sofía me miró como si le acabara de enseñar algo más importante que cualquier lección de la escuela. Volvimos a casa caminando. Sofía llevaba la bolsa de las verduras y yo solo sostenía un ramo de crisantemos blancos. El sol era suave. La brisa era la justa para hacer bailar las hojas. Nadie tenía prisa. No había silencios incómodos. Solo dos personas caminando una al lado de la otra. Aquella tarde preparé una infusión manzanilla sin azúcar y la saqué al porche. Sofía estaba leyendo un libro. Dejé la bandeja en la mesita y serví. Me miró no sonriendo, pero sus ojos eran cálidos. «No tienes que darme dinero», dijo en voz baja. «Solo cuéntame las historias de antes». Apreté la mano alrededor de mi taza y luego la relajé. Mirando hacia el jardín, vi la luz del sol extendiéndose sobre la valla de madera. «¿Qué historia quieres oír?», pregunté, mi voz tan suave como el viento entre las hojas. «Cualquiera», dijo Sofía. «Sobre el abuelo. Sobre cuando ibas al colegio. Sobre cuando papá era pequeño. Solo quiero escucharte a ti, no lo que todo el mundo me dice que debo creer». Miré a mi nieta, la niña que solía llevar a misa cuando tenía 3 años, a la que había envuelto con mi abrigo en la nieve. Hoy era una mujer y sabía escuchar. Me quedé en silencio un momento. Miré a la joven que tenía delante independiente, alguien que te miraba a los ojos cuando hacía una pregunta sin dobles intenciones. Y de repente recordé una tarde de octubre hace mucho tiempo en esta misma cocina. Sofía solo tenía 5 años. Estaba haciendo una tarta de manzana, la tradicional que horneaba los fines de semana, cuando entró. Dando traspiés se paró junto a mi pierna y me miró ceceando. «Abue, ¿puedo ayudar?» Todavía puedo verla con mi delantal el bajo casi tocándole los talones, sosteniendo una cuchara de madera más grande que su brazo.
Derramó torpemente harina por toda la encimera, puso sal en lugar de azúcar en el bol, por accidente, e incluso se las arregló para dejar caer un huevo crudo al suelo. Pero cuando le pregunté: «Sofía, ¿estás cansada? ¿Quieres tomarte un descanso?», ella negó con la cabeza rotunda. «No, quiero hacerlo hasta que sea como tú». Creo que mi corazón se derritió como la mantequilla en una sartén caliente. No recuerdo si la tarta de aquel día salió buena, pero recuerdo esto fue la primera que no hice sola. Ahora sentada frente a la Sofía de hoy, todavía podía ver un pedazo de aquella niña en sus ojos. La persistencia, la determinación de aprender y, sobre todo, la forma en que eligió quedarse no por obligación, sino por amor genuino. Así que le conté la primera vez que Jaime me cogió la mano en el patio del colegio. Cómo arruiné el estofado la primera vez que conocí a mi suegra. Y cómo Javier lloró desconsoladamente cuando murió su primer perro y tuve que fingir que se había escapado para encontrar su libertad. Sofía escuchaba sin interrumpir nunca. A veces asentía. A veces soltaba una risa silenciosa. Cuando terminé me di cuenta de que tenía las mejillas húmedas. Por primera vez en años lloré no por dolor, sino por sentirme vista. No como una pagadora de facturas. No como el contacto de emergencia cuando la familia necesitaba un rescate matriarcal. No como la persona a la que olvidar discretamente, sino como consuelo. Simplemente consuelo. La mañana estaba nublada. No llovía, pero el cielo estaba cubierto por un espeso manto gris. Me gustan las mañanas así. Ni demasiado frías, ni demasiado luminosas, con algo que te hace reducir la velocidad de forma natural, tus pasos, tu respiración y tus pensamientos. Estaba sentada en el porche con una taza de té en las manos, viendo cómo los arces se teñían de oro con la estación. Sofía ya se había ido a trabajar. Había dejado una nota pegada en la nevera: «Volveré antes de las 5. Compro pan 3». Un pequeño trozo de papel que me calentó el corazón todo el día. No había dado el primer sorbo cuando oí un coche frenar bruscamente en la calle. No necesité mirar para saber quién era. El todoterreno de Verónica siempre llevaba un aire de emergencia. El tipo de persona que solo aparece cuando las cosas ya no están bajo su control. Salió del coche y se dirigió a la puerta a los tacones de sus zapatos, golpeando los escalones del porche, como si intentaran romper la madera. No me levanté, solo dejé la taza, me protegí la cara de la brisa con la mano y la miré directamente. «Pareces muy cómoda», empezó Verónica saltándose cualquier saludo. No respondí. Nos estamos desmoronando, Javier está hecho un desastre y Sofía de repente se ha aislado de la familia como si le hubieran lavado el cerebro. Y tú estás aquí sentada bebiendo té como si nada hubiera pasado. Seguí sin decir nada. Había aprendido de Jaime que el silencio no es debilidad. A veces es un espejo que obliga a la gente a verse a sí misma. Verónica dio unos pasos más con las manos en las caderas, los ojos inyectados en sangre. Estás destruyendo a esta familia, llevando a tu propio hijo a una crisis, alejando a tu nieta. ¿Y para qué? Para poder morir sola. En esta casa grande y fría que nadie se molestará en visitar, vieja amargada. Prácticamente gritó la última frase. La miré durante un largo rato. El viento agitó suavemente el visillo detrás de mí. La débil luz de la mañana se reflejaba en mi taza de té, aún humeante. La cogí de nuevo mi mano firme y di un sorbo. Luego sonreí. Una sonrisa suave, no burlona. Era la sonrisa de alguien que entendía exactamente lo que había perdido
y aún más claramente lo que le quedaba. Dejé la taza sobre la mesa. Verónica, dije, si el precio de estar sola es la paz, entonces pago al contado. Se quedó helada. Esa respuesta, lo sabía, no estaba en el guión que había preparado. Había venido a pelear, a recuperar el control, a avergonzarme. Pero lo único que encontró fue a una mujer que no tenía nada que perder y nada que temer. Te arrepentirás de esto. Acuérdate de lo que te digo, dijo su voz más baja esta vez. No un grito, no enfadada. Solo una última y desesperada frase pronunciada cuando no queda nada a lo que aferrarse. La miré directamente a los ojos. Quizá respondí, pero si me arrepiento de algo serán mis arrepentimientos, no los tuyos. Verónica se quedó allí unos segundos más, luego se dio la vuelta y se marchó. Sus tacones seguían golpeando cada escalón, pero esta vez el sonido no resonó con tanta fuerza. La puerta del coche se cerró de un portazo. El motor rugió. El todoterreno salió marcha atrás rápidamente del camino de entrada, sus neumáticos escupiendo grava, dejando una cicatriz blanca y polvorienta. Cogí mi taza y bebí el último sorbo. El té ya estaba frío. Pero dentro de mí algo más estaba calentando, la sensación de estar, por fin, de mi propio lado. Sofía llegó a casa más tarde de lo habitual esa noche. Yo estaba sentada en el salón hojeando viejas revistas de jardinería con los ojos cansados, pero sin ganas de dormir. Fuera estaba oscuro como boca de lobo y el viento había empezado a aullar sobre el tejado. Cuando oí abrirse la puerta y los pasos familiares supe que algo iba mal. Sofía no entró con su habitual «Ya estoy en casa». Cerró la puerta suavemente, se quitó los zapatos despacio y no fue directamente a la cocina o al baño. Entró directamente en el salón, todavía con el abrigo puesto, sosteniendo un papel doblado. «¿Aún estás despierta?», preguntó en voz baja. «Hace más frío que otros días», respondí, dejando la revista a un lado. No podía dormir. Sofía se sentó en la silla frente a mí. Puso el papel sobre la mesa de centro, pero no lo abrió. Solo me miró. Una mirada extraña, ni tímida ni temerosa. Era la mirada de alguien que tiene que elegir entre preservar el pasado y revelar la verdad. «Tengo que contarte algo, abuela», empezó su voz, firme pero baja. «Algo que debería haberte contado hace mucho tiempo». No la presioné, no la apuré. Solo asentí y esperé. Hace aproximadamente un año, continuó, mis padres tuvieron problemas económicos. Verónica perdió su comisión en 3 grandes ventas y papá hizo una mala inversión en una propiedad. Empezaron a entrar en pánico. Asentí lentamente. Recordaba las repentinas peticiones de dinero por aquella época, pero no interrumpí. En aquel entonces necesitaban un préstamo grande y usaron tu nombre, específicamente tu información personal, tus antiguos registros como coaval y documentos de cuando aún tenías bienes en común con papá. Ellos presentaron una solicitud de préstamo al banco contigo como avalista. Mi corazón dio un vuelco. Me enteré porque vi por accidente el correo de confirmación del banco en el ordenador de mamá, dijo Sofía mirándome directamente. Al principio pensé que debía ser un error, pero luego supe que no lo era. Permanecí en silencio. Yo me callé, susurró Sofía, porque tenía miedo. Miedo de que si decía algo me culparían o me impedirían verte. Conozco a mis padres lo suficiente como para entender que cuando necesitan dinero harán cualquier cosa para mantenerte cerca. No por amor, sino por necesidad.
Exhalé suavemente poniendo una mano en mi rodilla para mantenerla firme. Pero ahora, dijo Sofía, elijo lo que es correcto. Empujó el papel sobre la mesa hacia mí. Lo abrí. Era una copia de una solicitud de préstamo con las palabras «Avalista Consuelo Fuentes», firmada con una firma escaneada de un documento antiguo. No me sorprendió. Había intuido algo así durante un tiempo, pero nunca tuve pruebas. Solo miré a mi nieta, una joven que había vivido entre dos mundos. Uno con padres que usaban la apariencia de afecto para manipular, y otro con una abuela que era silenciosa, resistente, y ahora finalmente se estaba liberando. Sabía que verías esto algún día, dijo Sofía. Pero no quería que te enteraras por ellos. Quería que te lo contara yo. Asentí. Gracias, dije con la voz ligeramente quebrada. No porque me lo hayas contado miré a Sofía, sino porque no te convertiste en ellos. Después de un largo momento, Sofía preguntó: ¿Estás enfadada conmigo? Negué con la cabeza. No, Sofía, no estoy enfadada. Solo lamento que tuvieras que vivir con ese miedo cuando eras demasiado joven para soportarlo. Nunca pensé que iría a Italia y mucho menos a la Toscana a mi edad. Cuando vivía Jaime siempre solía decir: cuando nos jubilemos te llevaré a Italia. Beberemos vino en un viñedo y aprenderás a hacer una lasaña como Dios manda. Pero Jaime falleció justo un año antes de que pudiéramos poner un pie en un aeropuerto. Doblé los folletos de viaje, los guardé en un cajón y nunca me atreví a abrirlos de nuevo. Hasta ahora. Fue Sofía quien me animó a ir. Una semana después de confesar lo de mi nombre en el préstamo bancario, llegó a casa con una pila de folletos de viaje, páginas impresas, con fotos de la región de Chianti, Florencia, calles empedradas y agroturismos enclavados en las colinas. Dijiste que el abuelo y tú queríais venir aquí. ¿Verdad? Preguntó sentada en la mesa de la cocina señalando una foto de un viñedo bañado por el sol. Sí, pero eso fue hace mucho tiempo, respondí sin mirar el papel. Si es una historia antigua, podemos convertirla en una nueva, sonrió Sofía. Y no sé qué me hizo asentir. Quizás fue la mirada en sus ojos. Quizás fue la sensación de ligereza después de tanta agitación. O quizás por primera vez en décadas querías hacer algo enteramente por mí misma. 3 semanas después, aquí estaba sentada en un viñedo en la Toscana con colinas ondulantes como un manto de terciopelo en la distancia. El sol era suave y el aire olía a heno y a tierra. Llevaba un vestido de algodón blanco y zapatos de suela blanda, el pelo recogido pulcramente. Sofía estaba sentada frente a mí junto a 2 nuevas amigas, Marlene y June, de nuestro grupo turístico. Acabábamos de terminar una cata de vinos, o más bien habíamos estado escuchando a un joven guía italiano contar historias en un inglés encantadoramente chapurreado que hacía reír a todo el mundo. Sofía traducía algunas de las partes más confusas y yo solo asentía y sonreía, porque aquí entenderlo todo no parecía importar. Estaba sirviéndome un poco más de vino en la copa cuando mi móvil vibró. No había traído mucha tecnología conmigo, solo un teléfono antiguo, suficiente para llamadas y mensajes. Incluso había desactivado todas las notificaciones de redes sociales hacía mucho tiempo. Y sin embargo, el nombre seguía parpadeando en la pantalla: Javier. Mi mano se detuvo. La mesa seguía bulleniendo de risas. Sofía estaba contando una historia sobre cómo nuestro autobús turístico casi se pierde esa mañana. Todos escuchaban como si fuera una gran aventura. Solo yo me había quedado en silencio. Me quedé mirando la pantalla. El nombre de mi hijo
6 letras familiares que había escrito miles de veces en formularios escolares, etiquetas de ropa y tarjetas de cumpleaños. Lo miré así durante quizás 5 segundos, o quizás toda una vida. Luego presioné suavemente el botón para silenciar el timbre. No porque estuviera enfadada, no porque lo estuviera castigando, sino porque por fin había entendido que no todas las llamadas necesitan ser respondidas. Dejé el móvil y serví el resto del vino en mi copa. La brisa se levantó de nuevo trayendo el aroma de la lavanda del muro de piedra que bordeaba el viñedo. Sofía me miró. No preguntó, solo asintió levemente. Sabía que había visto el nombre en la pantalla y supe que lo entendía. Levanté mi copa y la choqué con la de Sofía. La mesa estalló en risas de nuevo. Era un sonido ligero, pero era real. Me recliné en mi silla y miré el cielo italiano. No era nada especial, solo un cielo azul, con algunas largas vetas de nubes blancas como cualquier tarde en casa. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta. Aquella noche, después de que todos se hubieran ido a sus habitaciones, me quedé despierta. El aire nocturno de la Toscana era fresco. Abrí la ventana una rendija para dejarlo entrar trayendo el aroma de la hierba seca y el jazmín del jardín junto a mi habitación. Saqué mi cuaderno y mi vieja pluma, la que siempre llevaba de viaje. No para escribir notas de viaje, sino para escribirle a Jaime. Comencé la carta como siempre lo hacía. Mi querido Jaime, si todavía estuvieras aquí, probablemente no habría tenido que aprender a decir no tan tarde en la vida. Pero sé que si estuvieras aquí, habrías sido el primero en plantarte en medio del salón, bloqueándome el paso y diciendo: Consuelo, no dejes que nadie te pisotee, ni siquiera nuestros propios hijos. Lo hice, Jaime. Me liberé. Dije no. Me elegí a mí misma. Hubo momentos en los que me sentí culpable. Momentos en los que me preocupaba quedarme sola. Pero entonces entró Sofía, igual que entró en la cocina hace tantos años, y preguntó: «Abuela, ¿puedo ayudar?» Y me di cuenta, el verdadero amor no proviene de la dependencia. Proviene de ser vista, de ser escuchada y de ser elegida libremente. Estoy en la Toscana, el lugar al que siempre prometiste llevarme. Estoy bebiendo vino bajo el sol de la tarde, comiendo pan crujiente con aceitunas y viendo a Sofía reír con la misma luz en los ojos que una vez amé en los tuyos. Estoy bien, Jaime. Esta vez de verdad que lo estoy. Con amor, Consuelo. Doblé la página cuidadosamente. Luego salí al patio donde la chimenea exterior todavía estaba caliente con las brasas de la reunión de la noche. Quemé la carta. El papel prendió, convirtiéndose en una llama dorada anaranjada, las palabras disolviéndose en el viento de la noche. Una despedida que no necesitaba sonido. No lloré. Simplemente cerré los ojos y dejé que el viento llevara mis palabras a donde quiera que él estuviera descansando o esperándome en un lugar lo suficientemente pacífico como para que yo me sentara, tomara su mano de nuevo y dijera: elegí esta vida, Jaime. Una vida de verdad. Algunos viajes tardan toda una vida en comenzar. Algunos silencios son más preciosos que el perdón. Y algunas llamadas es mejor dejarlas sin respuesta para mantener la paz. Estoy sentada en la pequeña habitación al final del pasillo, la que da al jardín trasero. Solía ser la habitación de Jaime para leer el periódico por la mañana. Más tarde la usé para guardar mi máquina de coser y algunos cuadernos viejos. Ahora es mi rincón de escritura. Es una tarde tranquila. El viento es lo suficientemente fuerte como para hacer bailar los visillos. Ya no hay coches repentinos en la entrada, ni llamadas durante la cena, ni mensajes de texto
a medias enviados en nombre de la familia. Solo yo, un diario encuadernado en cuero con el lomo gastado y la pluma estilográfica que he usado desde que Jaime vivía. Escribo lentamente, cada trazo se siente como una verdadera respiración. 174 veces pagué la factura. Una vez dije que no, y mi vida comenzó. Me detengo. Miro las palabras que acabo de escribir. Sin ediciones, sin tachaduras. Es la primera vez que escribo eso, no para planificar un presupuesto, registrar un pago o hacer una lista de regalos de cumpleaños, sino para marcar un hito de libertad. Durante años viví como los demás necesitaban que viviera, como madre siempre presente cuando mi hijo necesitaba un rescate. Como abuela siempre abriendo mi cartera antes incluso de que mis nietos tuvieran que pedirlo. Como una mujer que una vez pensó que el sacrificio era la definición misma del amor. Hasta el día en que me di cuenta de que me había convertido en un banco sin intereses, una sombra en el mismo retrato familiar que tanto me había esforzado por pintar. Y cuando dejé la pluma, cuando dejé de firmar cheques, me di cuenta de que ese fue el momento en que empecé a escribir mi propia vida. Me giro hacia la pequeña cámara que Sofía me ayudó a instalar. Me dijo que debería grabar esta historia, no solo escribirla. Para que alguien ahí fuera, quizás una madre, un padre o cualquiera que haya dado demasiado, pudiera escucharla. Ajusto mi silla. Me siento erguida y miro a la lente. Sin maquillaje. Sin peinado de peluquería, sin guión ensayado. Solo yo, Consuelo Fuentes. 7 años, una mujer corriente con una familia imperfecta y un viaje que nadie me enseñó a emprender. Respiro hondo. Luego hablo lentamente, palabra por palabra. Si alguna vez has sentido que las personas que más amas te están drenando la vida, lo entiendo. He estado donde estás y guardé silencio durante mucho, mucho tiempo. Hago un pu, una pausa, no porque se me quiebre la voz, sino porque quiero que la persona que escucha me oiga de verdad. Pero un día aprendí que el amor no es sinónimo de resistencia infinita, que a veces lo más amoroso que puedes hacer es decir no, no por rencor, sino por ti misma y por aquellos que verdaderamente merecen tu amor. Me inclino hacia adelante y apago la cámara. No necesita edición, ni música de fondo, porque la verdad no necesita efectos especiales para ser escuchada. Esa noche me siento sola en la cocina con una pequeña vela encendida que huele a canela y vainilla. Sofía duerme preparándose para un viaje de trabajo temprano. No enciendo la televisión ni la radio. Simplemente me siento conmigo misma. Cojo mi diario y escribo una última línea en la página final. Solía pensar si soy lo bastante buena me querrán. Ahora sé si de verdad me quisieran, no tendría que demostrarlo con dinero. Si todavía estás aquí escuchando estas últimas palabras, déjame darte las gracias. No por seguir mi historia, sino por darme algo que había perdido durante muchos años, un oído atento. No soy especial. No soy más rica ni más sabia que nadie. Y ciertamente fui tan ingenua como muchas mujeres de mi generación. Mujeres que amaron sin condiciones, se sacrificaron sin exigir reconocimiento y siempre creyeron que el silencio era una forma de elegancia. Ahora que las aguas han vuelto a su cauce, solo quiero deciros esto especialmente a las mujeres de 50, 60 o incluso 70 años como yo. No le debéis vuestra vida a nadie. No tenéis que cargar con la deuda emocional de nadie más, simplemente porque sea vuestro hijo, vuestro marido, vuestro nieto.
No tenéis que rescatar a nadie de sus propios errores, con vuestro dinero, vuestro tiempo o vuestro propio agotamiento. No tenéis que morir en silencio para que otros puedan vivir haciendo más ruido. Y no tenéis que demostrar vuestra valía dándolo todo solo para recibir unas pocas palabras de agradecimiento condicional. Tardé demasiados años en entender algo que debería haber sido simple. El amor no es sinónimo de privación. Y la bondad sin límites se convierte en una trampa que los demás inconscientemente te pondrán. Solía imaginar que viviría mis últimos años rodeada de familia, hijos y nietos risas, y tardes acogedoras, con tarta de manzana y té caliente. Lo que obtuve en cambio fueron llamadas que solo llegaban cuando una tarjeta de crédito era rechazada o un préstamo estaba vencido. ¿Y sabéis qué? Una familia no tiene que estar en bancarrota financiera para ser tóxica. Solo necesita estar en bancarrota de respeto. Sé que algunos me llamarán egoísta, fría o una vieja terca. Y ya no me importa. Porque cuando has llegado al final de un círculo de sacrificio, sin haber sido vista jamás salir de ese círculo, no es traición, es supervivencia. Escribo estas palabras en este diario para cualquiera que necesite oírlas. Quizás seas tú, quizás sea una madre, leyendo esto en una noche de insomnio, o una abuela secándose las lágrimas, después de que su nuera le dijera que no fuera de visita. Quiero que sepas, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Tengas 60, 70 o incluso 80 años, todavía tienes derecho a empezar de nuevo. Quizás no puedas viajar tan lejos como yo, volar a la Toscana, contratar a un abogado llamado Ricardo o tener una nieta llamada Sofía. Pero puedes empezar con una pregunta. ¿Estoy viviendo una vida que es fiel a mis propios valores? Si la respuesta es no, entonces espero que empieces a hacer un cambio, aunque sea pequeño. Di no a una petición injusta. Tómate un día para pensar solo en ti. Compra un libro que solo tú quieras leer. Termina una llamada telefónica cuando sientas que te están utilizando. Porque la primera libertad siempre empieza por rechazar lo que te causa dolor. Y si mi historia ha resonado contigo, si te has visto en ella, por favor, deja un mensaje, un comentario. No por mí, sino por las otras mujeres que puedan estar leyendo. ¿Quién sabe? En uno de vuestros pensamientos compartidos, otra persona podría encontrarse a sí misma. ¿Alguna vez has tenido que mantener unida a una familia cuando nadie te sostenía a ti? ¿Alguna vez has dicho no, aunque solo sea una vez, para protegerte? Si lo has hecho, espero que lo compartas. Estaré leyendo. Y creo que otras como yo también lo estarán. Porque cuando empezamos a decir la verdad, empezamos a vivirla. Consuelo, 77 años. Una madre. Una mujer que una vez guardó silencio. Y que ahora ya no.